Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión voy a ser una enfermera. Espero que te guste el estetoscopio. Está suelto para que tú se lo pongas. Es que quiero que veas el detalle de la filipina. ¿Ok? La muñequita tiene un peinado así. Porque siempre tienen que tener agarradito su cabello. Y vean, espero que les guste este tutorial. La muñeca mide 25 centímetros de alto. El peinado lo puedes variar cualquier cosa, el color de la filipina, porque hay hospitales que tienen otros colores. Espero que te guste este tutorial. Yo te enseño lo básico y tú ya haces los cambios que tú creas pertinentes. Espero que me regales una manita arriba, un lindo comentario, suscríbete. Te invito a que te suscribas. Mira, subo tutoriales muy seguido y espero que te gusten, porque ahora sí que trato de tener variedad. Entonces, nos vemos y a continuación voy a dar la lista de materiales. Ok, por fin voy a tejer. Ay, es que tengo muchas cosas en la casa atrasadas y ando lavando y, ay, no, ya saben, ya saben. Ok, ya vieron el resultado. Vamos a tejer una enfermera y necesitamos estambre angorita. Pueden utilizar cualquier tipo de estambre, eso es al gusto. Yo utilizo este porque es más barato y me rinde mucho. Ok, entonces voy a necesitar el color café para el cabellito, el carne para las partes del cuerpo que son las cara, las manos, y el blanco es para el uniforme y la cofia y los zapatos. Voy a necesitar 2 botones de 1.5 centímetros de diámetro. Ay, perdóneme. En color negro. Voy a necesitar un gancho del número 3. Voy a necesitar alambre, pero es que no sé si alambre. Si no, vamos a necesitar estambre color negro, es un poquito nada más para el estetoscopio. Voy a necesitar una maderita. A ver, creo que sí tengo. Una maderita circular. Creo que es de 1 centímetro de diámetro. Y tengo los protectores que se usan para los ojos. De esos necesito 2 para las orejas. O no sé si meter botón o estos de aquí. Estoy pensando, depende del tamaño, porque los veo muy pequeños. Entonces quería más grandes, pero creo que no tengo. Entonces sí, porque todos son pequeños. Ay, ya se me cayó uno. Entonces estoy viendo si meto botón gris, que casi es el mismo, ¿verdad? Es el mismo diámetro. Estoy pensando eso, o estoy pensando en meter otro tipo de botón. Voy a ver eso al final, porque no, ahorita no se me ocurre nada. Porque la otra que pensé es meter botón negro para los oídos. Pero son más o menos, más bien tendría que ser como este estilo. Porque son como, no sé, está raro. Pero la maderita sí la voy a usar para el pecho. Y creo que ya. Necesitamos estambre rojo.
para la cruz en la cofia. Ok, entonces creo que es todo ahora sí. Y el relleno y silicón líquido. Creo que es todo. Y vamos a comenzar tejiendo los brazos. Ok, miren, estoy haciendo lo último de la muñequita. Y se me olvidó poner... Bueno, es que no se me olvidó. Lo que pasa es que no sabía. Voy a necesitar botones para la filipina. Híjole, pero no tengo blanco. En tamaño chambrita. Hay una disculpa, los voy a tener que poner en rosa para que no se vean tan ñoñoy. Porque no, ya no tengo blanco. No, creo que ya no tengo blanco, miren. Ay, Dios. Y es que sí uso mucho el color blanco. Entonces, necesito la del color blanco. Si ustedes tienen blancos, pues ya la hicieron. Bueno, ustedes sí los compran, ¿no? Entonces, necesito 4 botones en rosa. Bueno, en blanco. En mi caso es en rosa, pero en el de ustedes es en blanco. Déjenme ver si los alcanzo a juntar los blancos, pero no creo. Necesitamos 4 botones, ¿ok? Ok, miren, así queda la manita. La filipina la voy a hacer aparte, entonces por eso lo estoy haciendo el brazo en color carne. Vamos a comenzar con 2 cadenas. Y en la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, espérenme, 3, 4, 5 y 6. Y cierro con un punto deslizado. Todas las vueltas las cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. Y donde subo la cadena, ahí empiezo el primer punto. En la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, de la vuelta 3 a la 6 vamos a tejer punto por punto. ¿Sale? Lo tejo, son 12 puntos bajos en cada vuelta. Cierro con un punto deslizado, subo con una cadena. Lo tejo, lo rellenamos y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 7 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 3 veces. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 7 nos tiene que dar un total de 9 puntos bajos. De la vuelta, ay, vean la crema, ay, por Dios. De la vuelta 8 a la 10, no, de la 8 a la 15, punto por punto. Son 9 puntos bajos en cada vuelta. Lo cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. ¿Ok? Entonces, de la 8 a la 15, punto por punto. Lo tejen, rematan y ya quedó. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Ok, miren, ya quedaron las 2 manitas. Y entonces, ahora vamos a hacer las piernitas. Miren, la piernita, la primera sí se remata, la segunda no. Y le dejé 2 hileras en color carne para que se distinguiera el pantalón del zapato. Entonces, vamos a comenzar con el color blanco. Y vamos a hacer esto. Hago 2 cadenas.
que algo hice mal. Ahí está, va una y van dos. En la primera cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Luego en la segunda vuelta hago una cadena y un aumento. Hago un aumento en cada punto, son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso, ¿ok? En la vuelta 3 voy a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso, ¿sale? Ok, en la vuelta 4 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso, ¿sale? En la vuelta 5 voy a hacer una cadena, un punto bajo por cada punto, pero tomando la cadena de atrás. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadenita. Ok, en la vuelta 6 y 7 vamos a tejer punto por punto, pero tomamos el punto completo. Entonces, lo tejo y regreso. Son 24 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 8 voy a hacer una cadena, 6 disminuciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y tejo 12 puntos bajos. Me da un total de 18 puntos bajos y vamos a cambiar el color cuando termine esta vuelta. Por eso me quedo para que les enseñe cómo yo cambio el color. Si tú sabes otra forma, es muy respetable, tú puedes hacerlo de tu forma, no hay problema. Ahí está. Ok, y cierro la vuelta. Entonces, voy a cortar el color blanco y agarro el color carne. Y hago esto. Doblo la punta del estambre, lo agarro con el gancho y lo paso. Yo hago el amarre aquí, pero eso es al gusto, ¿ok? Si quieres hacerle amarre, si no le quieres hacer amarre, yo se lo hago por pura casualidad, digo, porque la verdad no estoy tan segura. Entonces voy a rellenar el piecito y vamos a tejer una cadena y tejo en la vuelta 9 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y hago esto. Hago la disminución así, pero jalo una vez y luego vuelvo a jalar y hago lo mismo para que quede alineado el color. Entonces hago 1, 2, 3, 4 y hago la disminución, pero jalo el color blanco y luego ya jalo un punto más y otra vez lo hago. 2, 3, 4 y hago la disminución
y jalo otra vez. ¿Ok? Y vean, ya quedó alineado y no se ve el color blanco intercalado con el carne. La vuelta 10 hago una cadena y hago punto por punto. Son 15 puntos bajos, porque eso quedó en la vuelta anterior también. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, voy a cambiar el color a color blanco en la vuelta 11. Vean, otra vez, doblo la punta y hago el amarre. Y voy a tejer de la vuelta 8 a la 15. No, no es cierto. De la 8 a la 18. Perdónenme, es que no sé. Ahora ando media cansadona y ando así. Una cadena. Y tejo punto por punto de la vuelta 8 a la 18. Ay, espérenme. Es que no es la vuelta 8. Es la vuelta 12. ¿Se acuerdan? Es la vuelta 12. De la vuelta 12 a la 18. Ah, por eso no me cuadraba. Es punto por punto y es en color blanco. ¿Ok? Esta es la 12. A ver. 9, 10, 11. No, esta es la vuelta 11. La vuelta 11. Ay, a ver, espera, déjenme, me concentro. De la vuelta 11 a la 18 son punto por punto en color blanco. Ajá. O sea, vamos bien, porque sí lo vamos haciendo bien, ¿no? Esta es la vuelta 12. Ahora sí ya me quedó, ¿ok? Entonces, lo tejo de la 11 a la 18, punto por punto en color blanco. ¿Sale? Ok. En la vuelta 18, si es la primera piernita, puedes rematar. La segunda no la remates. En la vuelta 19 vamos a unir las dos piernas. Voy a tejer una cadena y tejo 10 puntos bajos. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y tejo 3 cadenas. Alineo las piernitas y lo clavo. Y tejo 15 puntos bajos de la segunda pierna. Chompis, es que me empuja y quiere jugar, pero ya, o sea, ya, ahorita no tengo tiempo. Ahí está. Ay, ya ni los conté, ¿verdad? Porque me... 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y tejo 3 puntos bajos en las 3 cadenas. Punto por punto. 2, 3. Y luego tejo 5 puntos bajos de la primer pierna. 2, 3, 4, 5 y 6. Ay, no, espérenme. 2, 4, 6. Espérenme, entonces aquí fue donde la regué. 2, 4, 6, 8, 10. Espérenme. Que algo hice mal. Déjenlo, corrijo y regreso. Ok. Sí, había contado mal desde el principio. Entonces ya encontré el error. ¿Ok? Entonces, en la vuelta 20 vamos a hacer lo mismo. Una cadena, 10 puntos bajos. Desde aquí fue que la regué la otra vez. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y había contado 9 puntos. Ay, por Dios. Aquí son 3 cadenas. Tejo 3 puntos bajos. 2, 3.
y aquí tejo 15 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y tejo 3 puntos bajos sobre los 3 puntos bajos que había tejido en las cadenas. Y luego tejo 5 puntos bajos de la primera pierna. 1, 2, 3, 4 y 5. Y me da un total de 36 puntos bajos. ¿Ok? La vuelta 21 y 22 voy a tejer punto por punto. Son 36 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Así. Punto por punto. Ok, en la vuelta 23, dejen ver, según yo, sí, vamos a tejer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución, 6 veces, y nos da un total de 30 puntos bajos. Disculpen que use este tipo de luz, es que se nubló y, bueno, va a caer la tormenta. Entonces necesitaba la luz. Oigan, entonces lo tejo y regreso, ¿sale? Ok, en la vuelta 24 y 25 voy a tejer punto por punto. Son 30 puntos bajos, los tejo y cambiamos a color carne, ¿ok? Los tejo las 2 hileras y cambia a color carne. Ok, en la vuelta 26 y 27 voy a tejer punto por punto, pero en color carne. Vamos a meter el color carne porque acuérdense que la filipina la voy a hacer por separado. ¿Ok? Entonces, así. Lo tejo y regreso. Vuelta 26 y 27, punto por punto. 30 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 28 voy a tejer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Ay, no, es que me acuerdo de cosas que pasé con mi hermana. Mi hermana acaba de morir hace 2 años. Y entonces, ay, no, el otro día estaba acordando de algo y me dio una risa. Y digo, ay, es que hacíamos cada cosa. Y ahorita me acordé de algo y me estoy riendo. Ok, 3 puntos bajos, una disminución 6 veces. Lo tejo y regreso. Vayan rellenando conforme vayan tejiendo, ¿ok? Quizás me acuerdo porque como es mi hermana era enfermera, por eso, me acuerdo, pero, ay, no manchen, de verdad es que me da risa todas las babosadas que hacíamos. Entonces, ok. Ay, miren, ya voy a terminar la vuelta de estar en el chisme. Ok, en la vuelta 29 a la 31 vamos a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 32 vamos a unir los brazos. ¿Qué vamos a hacer? Una cadena, tejo 2 puntos bajos, tomo un bracito, lo parto a la mitad, lo atravieso y lo vamos a unir por 4 puntos bajos. Llevamos 1, 2, 3,
4 y tejo aquí 8 puntos bajos, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y tomo el otro bracito y lo parto a la mitad y así, y otra vez lo uno por 4 puntos bajos. Va 1, 2, 3, 4. Ok, entonces aquí vamos a tejer 6 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6 y cierro la vuelta. Ok, ya quedó. En la otra vuelta, en la vuelta 32 voy a hacer, no, vuelta 33, voy a hacer 2 puntos bajos, una disminución 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Vuelta 33, 2 puntos bajos, una disminución, lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 34 voy a hacer, siempre respiro en esta vuelta, una cadena, 3 puntos bajos, una disminución, un punto bajo, 2 disminuciones, un punto bajo, una disminución, 3 puntos bajos, una disminución y nos da un total de 13 puntos bajos. Lo relleno y regreso. Ok, en la vuelta 35 voy a hacer una cadena, 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, una disminución, y 6 puntos bajos y me da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3. Ok, en la vuelta 36 voy a hacer una cadena y tejo punto por punto. Son 12 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok, así, punto por punto. Ok, en la vuelta 37 voy a hacer una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 12 aumentos y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Así. Punto por punto. ¿Sale? Ok. En la vuelta 38 voy a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 12 veces. Y me va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 39 voy a hacer una cadena y tejo 5 puntos bajos, un aumento. 3, 4, 5 y un aumento.
6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 4, 5 y el aumento. Ok, en la vuelta 40, 36, 37, 38, 39, 40. Voy a hacer una cadena, 6 puntos bajos, un aumento. 5, 6 y el aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 48 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 41 voy a tejer una cadena y tejo punto por punto. Ok, son 48 puntos bajos en cada vuelta. De la 41 a la 51 voy a tejer punto por punto. Yo marco porque siempre me pierdo. Entonces, lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 41 a la 51. Ok, en la vuelta 52 vamos a tejer una cadena, 6 puntos bajos. Ahí se me fue la voz. 6 puntos bajos, una disminución. 5, 6 y la disminución. Lo tejo y regreso. ¿Ok? 3, 4, 5, 6 y la disminución. Ok, en la vuelta 53 voy a hacer una cadena, 5 puntos bajos, 3, 4, 5 y una disminución. 5 puntos bajos, una disminución 6 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 54 voy a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Ya le estoy rellenando la cabecita. 3, 4 y la disminución. ¿Ok? Ya la estoy rellenando. Espero que ustedes también la estén rellenando. Porque no les dije. Digo, si les digo, pues obvio van a rellenarla, ¿verdad? ¿Ok? Entonces voy a poner un palito. Si es para un niño, ya saben, pongan una barra de silicón. Y aquí lo que hago yo es que le pongo silicón a la punta, pero miren, es de este tamaño y yo le corto este pedazo. Giro, 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 abro y cierro la tijera. Giro, 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 giro. Y hago esto. Entonces, hago esto. Y esto evita de que se salga el palito. ¿Ok? Así. Ahí, espérenme que si no lo tapo se me seca. Y entonces lo atravieso por el cuello. Y vean, ya quedó. Queda así. Y ya lo rellenan. Entonces, termino la vuelta, sigo rellenando y regreso. Ok, en la vuelta 55 voy a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Así. Sigo rellenando para que quede durita la cabeza. Entonces, sigo tejiendo y regreso. 3 puntos bajos, una disminución y regreso.
Ok, en la vuelta 56 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución, 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 57 voy a hacer una cadena, hago un punto bajo, una disminución, 6 veces y me va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 58 voy a tejer 6 disminuciones. Hago una cadena y tejo 6 disminuciones. Así. A mí me está costando porque yo tengo que enfocar a la cámara. Pero esto es sencillo. Lo tejo, dejo estambre, remato, pero dejo estambre para poder cerrar el círculo. ¿Ok? Entonces lo tejo, remato, dejo estambre y regreso. ¿Ok? Miren, ya quedó la muñequita. Entonces, ahora vamos a hacer... ¿Qué haremos? ¿Haremos la filipina o haremos el cabello? Por lo regular siempre dejo el cabello al último, pero como que tengo ganas de, como le diría a mi esposo, tengo ganas de experimentar algo nuevo. Es que le estaba diciendo en la mañana que ya no quiero caer en rutinas y entonces le dije, ya no les deseé feliz inicio de semana. Ahora les dije bonito día y me dice, uy, qué cambio. Pero esos detalles son los que pues luego ya me cansan. Entonces no sé si hacer el cabello. Vamos a hacer... Pues vamos a hacer el cabellito, a ver qué sale. Con el café, con el color café vamos a hacer el cabello. Entonces, vamos a hacer esto. Voy a tejer 2 cadenas y en la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro la vuelta con un punto deslizado. En la segunda vuelta voy a hacer una cadena y hago un aumento en cada punto. ¿Sale? Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, entonces vamos a hacer la tercera vuelta. La vuelta 3 va a ser un punto bajo, un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 5 voy a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento, 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. 2, 3 y el aumento. Ok, en la vuelta 6 vamos a tejer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución, 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Así. Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer una cadena,
5 puntos bajos, un aumento. 4, 5 y el aumento. 6 veces y me va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 8 vamos a tejer una cadena, 6 puntos bajos, un aumento. 6 veces. Ahí está. A ver, 4, 5, 6 y el aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 48 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 9 a la 16 vamos a tejer punto por punto. Ok. Ay, espérenme. Nos faltan las orejas. Bueno, lo hago y regresamos. Porque tal vez no puedo poner orejas, pero voy a ver. ¿Sale? Entonces, de la 9 a la 16, punto por punto, lo tejo y regreso. Ok, miren, ya terminé la vuelta 16 y vamos a hacer esto. Voy a hacerle un flequito. Vamos a tejer 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas más una. Y a partir de la segunda cadena voy a tejer un punto bajo por cada cadena. Son 8 puntos bajos. Ok. Así. Así. Y el último. Y voy a hacer aquí al lado, déjenme acerco la cámara. Aquí al lado voy a hacer un punto bajo. Y luego tejo 7 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7 más una. Y tejo 7 puntos bajos a partir de la segunda cadena. Ahí dije que tejo 7 puntos bajos. 7 cadenas más una. Ok. Así. Ok. Y aquí me voy a este punto de al lado. Y tejo un punto bajo. Y voy a tejer por último. Ay, espérame. 6 cadenas. 3, 4, 5, 6 más una. Ok. Y tejo a partir de la segunda cadena. Espérame, algo hice. Ahí está. Tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro con un punto deslizado aquí. Rematamos. Así. Y entonces voy a hacer esto. Miren, hice una orejita para ver cómo quedaba, pero sí queda bien. Entonces, hago esto. Quito la marca. Ay. Y entonces, este flequito va a ir así. Ok. Y aquí voy a hacer la otra oreja. La oreja la voy a hacer en color carne y voy a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3. Y en la primera cadena voy a hacer 6 puntos altos. 1, 2, 3,
4, 5 y 6. Corto, pero dejo un poco de estambre para unirlo a la cabeza, a la cara. ¿Ok? Y jalo estos dos. Entonces, esta la pegué en la vuelta. Esta es la 36, 38, 40, 42, entre la 43 y 44. Ahí la van a poner y la van a centrar del cuerpo de aquí al lado. Son de las palabras que no me acuerdo cómo decían, longitudinal o... Miren, dije entre la 43 y 44. 38, 40, 42, 43. Pero vean, estoy buscando el centro del brazo. ¿Ok? Ay, espérenme. La pegué al revés. Ok, va aquí y la pegan y regreso. O bueno, quieren que vea cómo la pego. Espérenme, espérenme. Dejen ensarto y regreso. Ok. Esto es la vuelta 43, 44. Pero, vean, voy a poner ahí la orillita y lo que alcance a subir. Y entonces pego la oreja. ¿Ok? Así. ¿Sale? Y así van a pegar la otra. Y rematamos. Remato y lo mando a otro lado. Entonces, voy a pegar el cabellito de tal manera que queden en la orilla de las orejas. Así. Y que el flequito quede un poquito centrado. Un poquito, porque puede ser que es de ladito. Entonces, lo pego con silicón líquido. Ahí está. Y ya queda. Ahí está. Y los flequitos los pego así. Vean. Ok. Me falta esta parte. Ahí está. Ok. ¿Qué nos falta? Un moloquito aquí atrás. Bueno, yo lo conozco así. No sé cómo le llamen ustedes. Si quieren, lo que podemos hacer antes de poner eso, los ojitos. Los ojitos van a ir centrados entre las orejas. Casi a la mitad de las orejas. Ahorita les digo en qué vuelta. Así. Es 36, 38, 40, 42, 44. Ah, no, dijimos que 44, 40, 44, 43, 44, 45, 46. Sí, entre la 46 y 47 voy a pegar los ojos. Que de hecho siempre los pego ahí. Ay, ay. Ahí está. Los dejo secar y vamos a hacer el moloquito. ¿Ok?
Ok, lo voy a hacer en color café. Estoy dejando secar los ojitos de la muñequita, ¿sale? Ay, todavía nos falta, espérenme, todavía me falta la nariz para dejarla secar de una vez. Entonces, la nariz la voy a hacer en color carne y hago 2 cadenas. En la segunda cadena hago 6 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro la vuelta con un punto deslizado, corto pequeño y hagamos esto. Voy a hacer un pequeño amarre. Yo lo hago para asegurar, pero o sea, no es necesario. Entonces, ¿qué hacemos? Empujamos hacia abajo la vuelta. Corto el excedente. Y hago esto. Ahí. Voy a pegarla con silicón líquido. Ahí está. Y la voy a poner en la línea donde terminan los ojos. Así. Vean. Ok. Sigo dejando secar esto. Y ahora sí, vamos a hacer el moloquito. Pueden ponerle el flequito diferente, ¿eh? Eso sí es al gusto. Entonces, vamos a hacer con el estambre café 2 cadenas. Y en la primera cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Ahí dejo el agacho porque se está cayendo la nariz. Ok, en la segunda vuelta hago una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 12 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 hago una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 4 a la 6 vamos a tejer punto por punto. O dejen a las 5. 4 y 5, no, sí a las 6 también. Es que lo sentí muy grande, pero no está bien. De la vuelta 4 a la 6, punto por punto, son 18 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Estoy pensando si hacerlo, hagan de cuenta, así o hacer como un costalito y que quede aquí abajo. Creo que quedó mejor así, ¿verdad? Así, abajo. Entonces, voy a tejer la vuelta 5 y 6 y regreso. ¿Ok? Ok, ya quedó 2, 4, 6. Entonces, voy a cortar. Voy a rematar y dejando estambre para poderlo coser. Lo voy a rellenar tantito. No mucho. Bueno. Sí, quedó muy lleno, ¿eh? Muy relleno. Bueno, más o menos. Vamos a ensartar. Y entonces voy a hacer esto. Yo sé que ya pegué una parte
pero no importa. Agarro un pellizquito, así, y agarro el pellizquito del molotito, así. Ok, lo termino de unir y regreso. Así. Pueden ustedes hacerle una trenza, pero creo que las enfermeras tienen que tener el cabellito agarrado por salubridad. O la quieren de cabello corto, eso sí es al gusto. Realmente eso sí es al gusto. Y entonces lo hago y regreso. Ok, miren, ya quedó. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a coserle sus cejas. Como que se ve muy rara, ¿no? Entonces la voy a hacer del mismo tono del cabello. Entonces, estas también las pueden hacer ustedes a su gusto. Así. Y vean, me voy al otro lado. Necesito comprar una aguja de Caneva, pero más larga. Ahí está. Y queda aquí. Así. Y aquí yo remato. Miren, paso por aquí. Y vean. Y entonces nada más clavo y la mando a otro lado. Y no se nota. ¿Vieron? Jalo un poquito y ya. Le ponemos rubor. Sí. Ay, se me movió esto. Les iba a decir que que no tengan miedo, o sea, pónganle los ojitos que quieran. Ahora sí que es al gusto, porque pueden personalizarla. Para las chicas que vendan, pueden personalizarlas dependiendo a la persona a quien se las pida, ¿no? Porque van a decir, pero es que yo no soy castaña, yo soy rubia, o yo soy... Ay, ese ya no sirve. O yo soy morenita, o ahora sí que es al gusto y de cómo son las chicas. Entonces, yo nada más les doy la base de lo que es la muñeca y ustedes pueden hacer las modificaciones que quieran. Incluso en los colores de la Filipina y del uniforme, porque hay hospitales que son en otro tono. Son en azul cielo, me parece, y hay hasta rojas, ¿verdad? Ahí sí es dependiendo de ustedes. ¿Qué vamos a hacer ahora? La cofia. La cofia la voy a hacer en color blanco. Y vamos a hacer 20 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. A ver. No, sí son las 20. 18, 19 y 20. Más una. Y a partir de la segunda cadena voy a tejer punto por punto. ¿Ok? La tejo y regreso. Son 20 puntos bajos y regreso. ¿Sale? Ok. De la vuelta 2 a las 5 vamos a tejer punto por punto. Giro el tejido, subo con una cadena. Bueno, espérenme. Termino así. ¿No? Aquí. Giro el tejido, me refiero que hago esto. Subo con una cadena y tejo punto por punto. 20 puntos bajos en cada vuelta
de la vuelta 2 a la 5. Lo tejo y regreso, ¿sale? Hay cofias también diferentes. Ahí sí también es al gusto o a la petición de la clienta, ¿sale? Entonces, lo tejo y regreso. ¿Adivinen qué? Me quedó de 3 con 3 líneas. Las quintas se ven muy exageradas. Entonces voy a rematar. No se preocupen, lo voy a indicar en el video. Y escondo estas tiritas. Clavo primero la aguja para que te cueste menos. Y luego ya ensarto. Así. Y la escondo. Hago lo mismo del otro lado y regreso. Ok, ya que está la cofia, vamos a agarrar el estambre rojo. Pensé que tenía una tirita ya cortada, pero no. De esos sobrantes. Yo agarro mis sobrantes. Ok, ahora hago esto, la ensarto y voy a hacer esto. Hago un nudo y voy a partirla a la mitad y es aquí. Vean. Y hago una crucecita. Así. Y así. Y entonces en esta parte trato de rematar. ¿Ok? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? La voy a pegar así. ¿Ya vieron? Voy a ponerle silicón líquido y lo voy a pegar aquí. Lo hago fuera de cámara porque me va a costar, porque ahorita no veo. Nada más se las puse, pero no la veo. Y entonces, yo sé que muchos quisieran ver todo el proceso, pero es que se hace muy largo el video y me cuesta muchísimo trabajo subirlo. Vean. Se tarda hasta 10 horas en subir. Entonces es mucho trabajo. Ay, a ver si la pegué derecha. Empujan hacia la cabeza. Ay, es una mosca molestándome. Ay. Ay, es odiosa la mosca. Así. Procurando que la cruz esté a la mitad de la cabeza. Lo dejo secar y regreso. Ok, vamos a comenzar la filipina, ya para terminar. Ah, bueno, no, nos falta el estetoscopio, pero ahorita vamos a hacer la filipina. Y voy a tejer 24 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 más 1. Y vamos a necesitar 4 contadores de vuelta. 2 y 4. Ahí está. Vamos a hacer esto. A partir de la segunda cadena voy a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Ah, no, en la primera vuelta tejo punto por punto. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Sale? Punto por punto. Y no voy a necesitar estos.
No, es que estoy pensando de otra forma. Ay, perdónenme. Ok, entonces, punto por punto en la primera vuelta son 24 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 2, giro el tejido, subo con una cadena y voy a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Y hago 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Y hago 1, 2, 3, 4 y en la quinta hago un punto bajo. Incluido ese, vamos a tejer 8 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Luego tejo 5 cadenas. 3, 4, 5 y hago 1, 2, 3, 4 y en el quinto clavo, incluido este punto bajo, tejemos 4 puntos bajos. 2, 3 y 4. Giro el tejido y la vuelta 3 hago 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y tejo 5 puntos bajos sobre las cadenas. Va 1, 2, 3, 4, 5 y tejo 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 5 puntos bajos, uno por cada cadena. 1, 2, 3, 4 y 5 y tejo 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Miren, ya quedaron las manitas. Giro y de la vuelta 4 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. No cuenten, 2 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta hasta donde lleguen. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 giro el tejido y hago una cadena y tejo 3 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. No cuenten, porfa. Ustedes relájense. 3 puntos, un aumento por toda la vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 6 a la 14 vamos a tejer punto por punto. Dejen marco. Ahí está. Oye, el calor está horrible. Ok, de la vuelta 6 a la 14, punto por punto, lo tejo y regreso. ¿Y saben qué voy a agregar en los... Ay, en los, ¿cómo se llama? En los materiales, botones. Porque se me acaba de ocurrir algo. Que se cierre la filipina por adelante. ¿Ok? Entonces necesitamos botones de chambrita color blanco. Entonces, lo voy a tener que agregar. ¿Sale? Entonces tejo de la vuelta 6 a la 14, punto por punto, lo tejo y regreso. Ok, miren, llegué a la vuelta 12. A mí me gustó la vuelta 12, pero no sé, la veo corta, ¿verdad?
Creo que si le hago los dos, las dos vueltas más. Ya depende al gusto. Como ven, es que se ve cortita, ¿verdad? Entonces voy a hacer las dos vueltas hasta la vuelta 14, como habíamos quedado. Pero eso sí ya sería al gusto, porque sí se ve bonita así también. Pero dejen, yo le pongo que a la vuelta 14. Y entonces dejo las dos vueltas y regreso para hacer las mangas. Ok, miren, ya hice una manguita. Ok, ahí está. Vean. Lo voy a esconder y vean la manguita. Nada más son 3 vueltitas, porque las enfermeras siempre traen manga corta. Ok, bueno, según yo sé. Ya si la quieren manga larga, pues nada más agreguen unas vueltecitas y ya. Y vean, ahí está, la escondo. Y ok, para hacer la manga necesitamos hacer una cadena y sin soltar las puntas jalo. Ay, jalo. Ese era el chiste. Jalar y queda esto, una orejita. Voy a clavar aquí en un lado y voy a tejer una cadena. A ver, hago una cadena y ahí mismo hago un punto bajo. Vamos a tratar de que queden 14 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. ¿Ok? Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Subo con una cadena y tejo 14 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo la vuelta 2 y 3, remato, escondo la puntita del remate y ya quedó. Y vamos a coser los botoncitos en la parte de enfrente. Ok, y hago la última vuelta. El estetoscopio, ese lo dejo al gusto, pero voy a hacerlo yo muy sencillo. La verdad ya estoy un poco cansada, pero creo que le voy a poner botones y la maderita. Entonces voy a ver eso. No, ¿saben qué? Vamos a ponerle pompones negros, que parezca que se meten en las orejitas, pero no sé, estoy pensándole. Miren, ya quedó, 3 vueltas, remato y ya. Ok, los botones, esos los vamos a poner intercalados. Ay, disculpen el ruido que se oye, es mi ventilador. Es que de veras está muy fuerte el calor. Y como en mi habitación entra la resolana, ay no, ahí está. Se hace más fuerte el calor, estoy hasta sudando. Ok, vamos a hacer esto. Meto la manita, la vuelvo a... Ahí está.
Sofía, espero que te guste la enfermerita. Ella me pidió la enfermera. Yo sé que me hacen peticiones, pero es que voy poco a poco. De veras que tengo muchas peticiones, entonces voy de poquito en poco. ¿Ok? Entonces, en su caso, ustedes lo van a hacer con botones blancos. Yo no tengo, entonces los voy a hacer en rosita, que no creo que se vean mal. Y los voy a ensartar. Ay, pero esta no es la aguja, porque esa es de Caneva. De Caneva. Es para la Shakira. Y no quiero de esa. Ok. Así. Y se ve hermosa la filipina, ¿verdad? Ay, Dios. Ok. Hago el nudito. Ay, se me deshizo. Vuelvo a hacerlo. Y hago esto. Voy a pegar los botones. Ay, no, es este lado. Ahí está. Me voy un poquito más abajo. Agarro otro botón. Así. Ay, espérame. Bajo otro poquito. Creo que estoy dejando 2 hileras por cada botón. Esto sí puede ser al tanteo. Ahora sí que más o menos quedan así. Así. Y el último. Si se fijan, no lo estoy poniendo ya hasta la orilla de la filipina, sino es un poquito antes de que termine la filipina. Así. Ay, me está gustando. De veras que no tienen idea. Me gustó muchísimo. Y aquí voy a rematar. No pensé que me quedara tan bonita. Es que siempre dudo de lo que hago. Y digo, no, no me queda. Ahí está. Ok. Y ya quedó. Entonces voy a tratar de que entren los hoyitos de aquí de la filipina, del otro lado. Muchos les ponen cadenitas para que ajuste. Yo no, yo nada más lo introduzco en un espacio que pueda. Ay, aquí está el hoyito, nada más que. Hoy deshiervé mi jardín y me duelen las manos. Entonces me está temblando todo. Y vean. Y luego busco otro hoyito. Así. Otro hoyito. Queda hermosa. Y el último hoyito. Aquí. Ok.
Ay, me encantan los botones pequeños. Y ya quedó. Nos falta el estetoscopio. Ok, el estetoscopio voy a hacer esto. Voy a hacer 10 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y hago más una. Espérame. Ay. Y tejo 10 puntos bajos a partir de la segunda cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y aquí voy a hacer 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadenas. No, 11, 12 cadenas más una. Y tejo 12 puntos bajos. Ok. Así. Si quieren pueden ponerle alambrito. Yo no tengo ahorita alambrito. Entonces ustedes pueden hacerle el alambrito o con un clip. Desbaratar el clip y poner aquí el clip. Eso ya es al gusto. Y entonces aquí en la 12 hago esto. Hago en el último puntito, hago un punto deslizado y tejo 12 cadenas más una. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 más una y tejo punto por punto. Ay, ojalá me alcance el estambre, porque no quiero. Ahí está. Punto por punto lo tejo y regreso y remato con un punto deslizado. A ver, espérenme, es que me pongo nerviosa, vean. Ay, Dios, espero me alcance. Ahí está. Ay, sí, sí me alcanzó. Y aquí remato con un punto deslizado y remato. Esta parte la corto. Y aquí voy a pegar, ¿se acuerdan la maderita? Aquí. Aquí va la maderita. Y voy a ver si tengo pompones un poquito grandes. Negros aquí, en las puntas. O los pongo en amarillo, pero para que se distingan, ¿va? Así. Lo hago y regreso. Ok, miren, ya quedó. Dejé el estetoscopio así al ladito para que luciera la filipina. Espero que les haya gustado este tutorial, que compartan, se suscriban. Anímate a suscribirte. Subo muy seguido los tutoriales. Espero que te gusten. Mide 25 centímetros de alto la muñequita. Espero que te guste y nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.